Bueno, continuando, como decíamos, ¿no? Ahora ya nosotros podemos encontrar el proceso de información o investigar de una manera más rápida y precisa todo el proceso de información que podemos desarrollar y detallar. Pero en ciertos aspectos, este cambio tecnológico o esta era tecnológica a muchos en cierta manera nos favorece y a muchos en cierta manera nos desfavorece porque muchas veces no leemos la información y presentamos por presentar los trabajos respectivos y hace de que esto se ponga se ponga en la posición de ser desfavorable para nosotros siendo estudiantes y en algunos casos para los docentes respectivos, ¿no? En poder conseguir algunos materiales convenientes como videos o poder mostrar algunas imágenes respectivas o poder conseguir documentos, en ciertos aspectos son favorables, pero no toda la información que nosotros podemos encontrar en Internet pueden ser viables, ¿no? Hay algunas informaciones que, por ejemplo, suben por subir. ¿No? No con la información precisa o tal vez con alguna desinformación, no necesariamente nos tratan de impulsar un buen contenido respectivo. Entonces, si hablamos del proceso o de la era tecnológica, también debemos saber en qué páginas buscar, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que a veces nos cerramos con Wikipedia, ¿no? Wikipedia es en cierto aspecto, hay ciertos documentos respectivos que sí te contribuyen de alguna forma, pero la mayoría de los documentos a veces no son tan viables porque no están sustentadas. ¿No? No están sustentadas o no están bosquejadas bajo diferentes alternativas de autores que postulan la temática correspondiente, ¿no? Entonces, existen algunas desventajas también de algunas páginas que nosotros podemos consultar o que podemos extraer la información, ¿no? Bien, continuamos con el siguiente punto. Nos habla de los nuevos materiales de la cultura digital, la hipertextualidad, la interactividad, la multimedia y comunicación. ¿Quién nos quiere ayudar? Dicen, yo puedo leer. Sí, adelante. Ya dicen. Bueno, lo que yo puedo rescatar es que las nuevas formas de expresión que, bueno, no son impresas, como los otros puntos vimos, ahora aquí nos muestran, ¿no? Lo que son los gráficos en 3D, los videoclips, la comunicación en tiempo real y simultánea entre varios, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones de Zoom, Meet, ¿no? Y las videoconferencias. También los correos que son escritos a través del móvil, ¿no? También lo que es la presentación de diapositivas, ¿no? Son nuevas formas de organización y procesamiento de conocimiento más flexible e interactiva que reclama a su vez nuevos modelos de enseñanza y de materiales didácticos. Ya, gracias. ¿Alguien más? A ver, Sonia, ¿qué nos podrías decir acerca de este punto? Buenas noches. Buenas Mm, noches. También dice que es nuevas formas de organización y procedimiento del conocimiento más flexible, interactiva, que podamos comunicarnos, que reclaman a su vez nuevos modelos, como decía la compañera hace rato, ¿no? Que ahora ya hay muchas tecnologías, ya no es como antes, ¿no? Que la enseñanza es de materias didácticas, internet, como decía la compañera, no, eso sería. Ya, excelente. Acá, por ejemplo, en el documento nos muestra, ¿no? Una síntesis un poquito más
explicada en un cuadrito respectivo que ustedes pudieron encontrar, ¿no? Nos dice las características de los materiales digitales. Permiten el acceso a una gran cantidad de información. Como decíamos, nosotros encontramos en nuestro dispositivo celular o en nuestra computadora o en el internet una infinidad de información que incluso lo podemos ver en 3D, lo podemos ver en videos, lo podemos visualizar en imágenes, lo podemos visualizar en contenido teórico, ¿no? Entonces ahí hay una gama amplia de información. Nos dice, la información se representa de forma multimediada, ¿no? Bajo diferentes lenguajes. También ahora si tú quieres en idioma inglés, en idioma español, ¿no? En diferentes tipos de idiomas. Ahora si quieres que estos poderlos traducir también, hay diferentes tipos de programas que nos permiten poder realizar algunas traducciones respectivas. Podemos encontrar también, como les decía, videos grabados de si queremos sacar información, qué sé yo, de alguna cultura respectiva, muestra, ¿no? Todo el proceso de la cultura, cómo es que esta ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, todo ese proceso de información ya la encontramos de manera multimedia, viendo videos y nos familiarizamos a través de ellos, viendo también si nuestro proceso de estrategia de aprendizaje es audiovisual, pues para nosotros va a ser mucho más requerido poder aplicar estos medios multimedia, ¿no? El formato de organización y manipulación de la información es hipertextual, ¿no? En este caso, cuando hablamos del proceso de información, ¿no? Generalmente podemos nosotros ahora, por ejemplo, manejamos diferentes tipos de paquetes en nuestro dispositivo celular. Ahora, por ejemplo, estamos ejerciendo un proceso de clases virtuales mediante el programa Zoom. Este es un programa de videoconferencias donde ustedes pueden verme y yo poder visualizarlas también a ustedes, ¿no? Por el hecho de la pandemia se ha ido desarrollando o se ha ido caracterizando estas videoconferencias. El Meet siempre ha existido, pero no se ha dado un buen uso hasta que alguien ha impulsado para poder desarrollar también un buen proceso o un buen proceso de estrategia de enseñanza mediante las videoconferencias, ¿no? Entonces las utilizamos. El Classroom, por ejemplo, es otro programa que nos permite a nosotros desarrollar o presentar nuestros trabajos mediante una capacidad digital o también envío de imágenes hipertextuales donde nosotros desarrollamos el texto de la información y enviamos nuestro trabajo correspondiente, ¿no? O, por ejemplo, el WhatsApp que nos permite a nosotros podernos comunicar de una mejor forma, ¿no? Podemos incluso hacer llamadas, podemos hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas y nos damos cuenta que simplemente es consumido por algunos megas respectivos. Entonces, en eso también nos favorece. Podemos chatear mediante mensajes de texto, o sea, no necesariamente tenemos que escribir una notita y enviarla o hacerle llegar alguna carta como antiguamente se desarrollaba el proceso de comunicación, ¿no? Se escribían cartas y estas cartas se les hacía llegar a la persona o al destinatario respectivo. Ahora simplemente lo que hacemos es escribir una frase o un párrafo y automáticamente a la persona ya le llega en un segundo correspondiente el mensaje y esta nos contesta, no sé, entonces cuando hablamos de hipertextual hace referencia a esto, ¿no? Nosotros escribimos el texto mediante un medio respectivo y este llega a la otra persona, ¿no? Entonces, como les decía, estamos viviendo en un mundo digitalizado donde todo, incluso el acto comunicativo, ya lo desarrollamos de esta forma, ¿no? Permiten la publicación fácil y difusión de ideas y trabajos, como les decía. Tenemos web gratuitas para subir trabajos respectivos, textos escritos, ¿no? Fotografías, videoclips o incluso, por ejemplo, ahora tenemos la facilidad de poder compartir nuestras diapositivas mediante esta videoconferencia, ¿no? Podemos ir compartiendo o podemos ir desarrollando los trabajos correspondientes. Permite la comunicación interpersonal, nuevamente volvemos a reiterar.
¿no? El poder enviar mensajes correspondientes, el de poder ser contestados de una manera mucho más rápida y hace de que esto se impulse también el acto comunicativo, pero muchas veces este acto comunicativo o esta era digitalizada no la manipulamos de una mejor forma cuando estamos en el hogar. A veces estamos sentados en la mesa del comedor y empezamos a agarrar nuestro celular, ¿no? Estamos comiendo y estamos agarrando nuestro celular o estamos chateando, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no nos permite socializar con nuestra familia o en algunos casos, si queremos que nos pase, por ejemplo, el refresco que está más alejado de la mesa, a veces escribimos en un mensajito a nuestro hermano y él automáticamente nos pasa la jarra de refresco, ¿no? Entonces existe también este proceso de desequilibrio, de poder saber nosotros en qué momento distanciarnos de este aspecto tecnológico y cómo también volver a un aspecto comunicativo que sea interpersonal, es decir, entre una persona y otra, y cómo poder fructificar también estos aspectos que son importantes, ¿no? Bien, seguimos con el punto número 5 que nos habla por qué usar las tecnologías digitales en las aulas y los centros educativos. ¿Qué nos podría compartir? A ver, Jessica, ¿qué nos podrías decir sobre este punto respectivo? No, no le escuché bien la pregunta, profe, perdón. Estamos en el punto número 5, Jessica. ¿Por qué usar las tecnologías digitales en las aulas y los centros educativos? ¿Qué pudimos rescatar de este punto? Puede ser que cuando utilizamos la tecnología es algo que nos ayuda en la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, en los centros infantiles mayormente lo que utilizamos es a veces una computadora, el celular y a veces la tele para ponérselos algún video, las canciones, para hacerles hacer como tipo rondas. Y eso es donde los niños más se divierten, ¿no? Cantando y a veces jugando también. Y nos ayuda mucho eso en el aprendizaje de los niños. Ya, gracias, Jessica. Ver, Lisette, ¿qué más podremos argumentar con respecto a este punto? Lice, Adelante, Lidia. ¿por qué usar la tecnología digital en las aulas y centros educativos? Porque la escuela, como institución social, no puede dar la espalda a la cultura de su época. Los niños y jóvenes somos usuarios habituales que usamos las tecnologías digitales como los videojuegos o como la compañera decía, ¿no ve? Mediante data podemos hacerles ver canciones, ya sea que identifiquen los dibujos o que decirles que hagan el ruido de un león y haciendo ver en digital, ¿no? También utilizamos en cámaras. La escuela debe alfabetizar en las distintas competencias para el uso de la inteligencia. eh, para preparar a los ciudadanos del futuro también. Creo que hay una falla en tu audio, Lidia.
Luis, ¿se ha escuchado o se ha cortado? La última parte se cortó. Pero bien entendido. Sí, está bien. Gracias, Lidia. Ya. Bueno, este es el cuadrito respectivo que tenemos en el documento. Acá, por ejemplo, nos da algunas secuencias respectivas de por qué nosotros debemos utilizar. La escuela, quiera sí o no, o el centro infantil es una institución que tiene que someterse a la época en la cual está constituida. ¿Qué significa esto? Nosotros ahora estamos en una era tecnológica. Estamos visionando o estamos desarrollando, por ejemplo, una educación virtual. Entonces, todos los docentes durante este tiempo de pandemia han ido actualizándose a los medios a los cuales no estaban acostumbrados, ¿no? Porque generalmente antes de que ocurra esta pandemia estábamos acostumbrados de los docentes o los educadores poder asistir a las aulas de manera presencial, ¿no? Teníamos esa facilidad de poder ver a nuestro docente en físico, en el aula, de poder desarrollar las actividades entre compañeros, realizar nuestras relaciones interpersonales y socializar, de poder hacer grupos de trabajo, de poder hacer algunas actividades respectivas. Pero ahora estamos viviendo en una época digitalizada, mucho más digitalizada todavía, porque no podemos tener ese contacto que tal vez teníamos antes de que ocurra esta pandemia respectiva. Entonces, cuando acá nos dice que la escuela no puede dar la espalda a la cultura actual de la época, es esto. El hecho educativo que ahora estamos viviendo no, por no generar, por no dar la espalda al acto educativo, entonces se han ido creando estos medios necesarios para que nosotros podamos contribuir al acto educativo y no se quede así en la nada, ¿no? O como por ejemplo se hizo la clausura del año escolarizado, donde los bachilleres ya estaban en sus últimas materias, ¿no? Algunos estudiantes aprobaron así nomás el curso correspondiente. Hay algunas instituciones que tomaron algunos recaudos y enviaron algunas herramientas o algunos contenidos respectivos para que ellos vayan adoctrinándose, pero no siempre, cuando generalmente a los estudiantes no les damos el seguimiento necesario, es que ellos no tienen esa predisposición de poder consultar, mucho más si saben que ya aprobaron la gestión. Entonces, por ejemplo, en ese periodo respectivo se podría decir que no existía un, se podría decir, una buena contribución al acto educativo y cómo romper esa barrera de poder realizar o poder continuar la línea de seguimiento del proceso de enseñanza. Entonces, poco a poco se han ido habituando este tipo de videoconferencias, poco a poco se han ido redescubriendo también, por ejemplo, en las poblaciones alejadas, los docentes daban a los niños clases mediante radio, ¿no? Escuchaban la radio. Sabemos que en las provincias alejadas no ingresa el internet, ¿no? No tienen el acceso respectivo a internet, o en algunos casos algunos profesores se daban los medios para dejar algunos materiales respectivos para que el niño vaya consultando. Luego pasaba otro fin de semana, recogían los materiales. O sea, se ha ido cambiando se podría decir, un acto educativo recontra, se podría decir que ha hecho un giro trascendental al acto educativo que hemos ido evidenciando. Entonces, cuando acá nos dice que no puede dar la espalda, es eso, de que poco a poco nosotros ya estamos manejando más el proceso tecnológico o el proceso de las TICs, que son las tecnologías de educación, de investigación y educación alternativa para que nosotros nos podamos comunicar y poder ejercer este acto comunicativo que vamos desarrollando. Nos dice porque los niños y jóvenes son usuarios habituales de las distintas tecnologías digitales. Nosotros somos usuarios, ahora vivimos en una era donde los niños están con videojuegos, están inmersos en el internet. Nosotros, incluso siendo adultos, estamos en el Facebook, estamos en el WhatsApp, estamos ahora con este programa del TikTok. Me imagino que hay muchas
muchas de nosotras que visualizamos o estamos viendo constantemente el TikTok y a veces esto se vuelve un vicio, ¿verdad? Y estamos constantemente, ¿no? Bajo, se podría decir, el dominio de nuestro dispositivo celular. Entonces, es por eso que ¿por qué es importante que nosotros o que la escuela enseñe el proceso de las TICs? Porque estamos viviendo esa era, esa época, ¿no? Porque la escuela debe alfabetizar, dice, en las distintas competencias para el uso para el uso inteligente y crítico de las tecnologías y de la información, de modo que prepare a los ciudadanos para el futuro. No sabemos cómo va a ser el proceso de enseñanza de acá a 10 años o 5 años. No sabemos si aún vamos a seguir viviendo una etapa digitalizada. No sabemos si el proceso o el acto educativo puede llegar a ser cambiante, mucho más cambiante todavía. Dios no lo permita, ¿no? No sabemos qué tipo de aspectos o qué tipo de eras tecnológicas nos espera. Muchos incluso dicen que nuestro dispositivo celular ya va a ser con alguna pantalla respectiva donde podamos visualizar o podamos desarrollar el acto educativo, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente o con precisión qué es lo que nos espera, ¿no? Y antiguamente me imagino que tampoco se esperaban de cómo ha ido evolucionando el proceso o el acto educativo que ahora desarrollamos o realizamos. Este proceso de las TICs permite innovar. Algo que tenemos que nosotros rescatar como educadoras es que a partir del uso de las tecnologías que desarrollamos o tenemos a nuestra mano, lo que tenemos que hacer siempre es innovar en nuestro proceso de enseñanza. ¿Cómo? Buscando y rebuscando bajo diferentes herramientas, diferentes metodologías, diferentes estrategias que nos permitan llegar al proceso de aprendizaje de los niños de una manera que les contribuya a ellos y que sea eficiente y eficaz. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿No? Hay algunas de las estudiantes, no sé si alguna de ustedes ya está haciendo sus prácticas respectivas, ¿no? Para poder desarrollar el proceso de enseñanza a los niños o para poder someter la atención de los niños, necesitamos mostrarles videos educativos. No, no podemos mostrarles videos que contengan historia general o videos que no tengan imágenes llamativas o colores llamativos, porque los niños se van a cansar y automáticamente no van a poner atención. Pero si nosotros buscamos, por ejemplo, una de sus compañeras decía, el poderles enseñar o el poderles hacer escuchar algún ritmo de música, alguna canción o mostrarles algún video que haya animalitos o que haya ositos que se muevan y les desarrolle un buen proceso de enseñanza, es una estrategia que nos permite una herramienta también que nos permite a nosotros poder familiarizarnos o poder desarrollar un buen proceso de estos materiales digitales para que lo podamos tener a recaudo y lo podamos utilizar cuando nosotros veamos conveniente y sea necesario, ¿no? Entonces, el poder nosotros aplicar este proceso de las TICs o las tecnologías de información, ¿no? Va a permitir también que nosotros tengamos acceso a ellas de una manera inmediata, de una manera rápida y de una manera mucho más precisa. Como les decía, si nosotros colocamos la información a buscar en nuestro equipo dispositivo celular, entonces automáticamente nos rebota la información, nos rebota videos, nos rebota incluso presentaciones y nos rebota la parte teórica que nosotros queremos enseñar o poder plasmar en ellos. Entonces por eso es importante que ahora impulsemos también y hagamos partícipe de este campo tecnológico a los niños y poderles enseñar también. O sea, no simplemente es que ellos aprendan a jugar, por ejemplo, ¿no? Hay algunos niños que son bastante, se podría decir,
bastante desarrollados o bastante precisos en poder desarrollar algunos o manejar algunos juegos respectivos. Entonces hay que saber también seleccionar qué tipo de juegos los niños pueden manejar, ¿no? Para que ellos también puedan retroalimentarse y puedan desarrollar una mejor comprensión del conocimiento que ellos vayan a adquirir y no se conviertan nuestros dispositivos, ya sea telefónicos o computacionales, en algo que dependamos nosotros o nos volvamos seres dependientes de la tecnología, ¿no? Bien, pasamos al punto número 6 que nos dice, usar pedagógicamente los materiales digitales debe significar innovar los métodos y actividades de enseñanza en el aula. No, esto también va puntualizando a la idea que estábamos viendo en el punto número 5, ¿no? El por qué utilizar las tecnologías en el aula. Acá, por ejemplo, ya nos dice el por qué utilizar pedagógicamente, cómo utilizar pedagógicamente estos materiales digitales para innovar los métodos y actividades de enseñanza. Entonces, ¿cómo nosotros podemos impulsar? Buscando, como les decía, alternativas o videos alternativos que permiten, acá por ejemplo, acá nos dice, buscar y seleccionar, analizar la información de Internet con un propósito determinado. Siempre debemos buscar algún video interactivo que familiarice a nuestra temática. Si nosotros mostramos otro video respectivo que no es acorde a nuestra temática, es imposible que el niño quizás nos llegue a comprender a cabalidad sobre lo que nosotros deseamos enseñarle, ¿no? Adquirir las competencias y habilidades en manejo de distintas herramientas y recursos tecnológicos, el saber manejar el software diverso, el gestionar el sistema operativo. Ustedes han ido aprendiendo, ¿no? Al igual que nosotros como docentes, nos han ido instruyendo de cómo nosotros podemos manejar algunos medios, cómo podemos enviar tareas, cómo podemos enviar, por ejemplo, evaluaciones digitales, cómo podemos presentar también las notas respectivas mediante un medio digital. O sea, todos esos aspectos han ido enseñándonos y nos han ido formando. Entonces, el poder nosotros aplicar estas tecnologías también es crear en los niños diferentes habilidades y potencialidades que permitan en ellos un mejor manejo de estas tecnologías y que a medida que ya vaya pasando el tiempo, ellos también se vayan familiarizando. Muchas personas a veces piensan que el celular es algo malo para los niños, pero no es así. Siempre manejando con la cautela necesaria y con la predisposición y con la habilidad que el niño pueda aprender de este equipo dispositivo, entonces está bien, pero limitando también los aspectos requeridos o necesarios para que éste también vaya contribuyendo a sus aprendizajes, porque lo que necesitamos nosotros de esta era tecnológica es contribuir más nuestros conocimientos y cimentar más nuestras habilidades, nuestros aprendizajes, nuestras potencialidades, ¿no? Dice, complementar y realizar distintas tareas de aprendizaje. Puede ser redactar textos escritos a través de computadoras, elaborar presentaciones multimedia, como ustedes desarrollan, diapositivas, resúmenes, mapas conceptuales. Lo podemos realizar ya mediante un proceso multimedia, mediante las tareas digitales, por ejemplo, ¿no? Ya existen diferentes paquetes que nosotros nos podemos familiarizar para poder hacer la construcción respectiva de nuestros trabajos. El resolver ejercicios o juegos online también, ¿no? Como por ejemplo las evaluaciones son online. Ustedes entran al link respectivo, van contestando las preguntas y automáticamente les rebota el puntaje respectivo, ¿no? Entonces eso también ayuda a poder tener una mayor respuesta a las preguntas que yo voy respondiendo o voy contestando de mi parcial, ¿no? Desarrollar proyectos de trabajo, exponer públicamente proyectos. Acá, por ejemplo, en Internet podemos encontrar diferentes planteamientos de proyectos que podemos rescatar, ¿no? Cuando nosotros ya estemos en el proceso de titulación, podemos buscar algunos referentes, ¿no? Referentes de algunas temáticas de proyectos que podemos encontrar. Pero eso no significa hacer copia y pegue, sino que
algunas temáticas que podríamos plantear y nos llamen la atención y enriquecernos, ¿no? A través de ese proyecto, cómo se va a ir desarrollando o qué tipo de alineamiento yo puedo ir siguiendo, ¿no? Expresar y difundir ideas y trabajos empleando distintas formas de recursos tecnológicos, como decíamos, el poder mostrar videos, imágenes, podemos mostrar incluso dípticos, trípticos, dependiendo el grado de recurso que nosotros queramos utilizar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nos muestra diferentes tipos de actividades que nosotros podemos mostrar, las actividades complejas, las actividades en espacios virtuales que podemos desarrollar, ¿no? Mediante las actividades de videoconferencia que podemos realizar. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando un proceso de socialización entre mi persona y ustedes por un medio de investigación o por un medio de documento digital que ustedes van desarrollando o han ido estructurando, ¿no? Entonces, esta parte de las TICs también nos permite el poder mostrar a aquellas personas, por ejemplo, podemos incluso enseñar a nuestros abuelitos o a nuestros padres que tal vez no tienen un buen proceso de alfabetización hay algunos programas mediante los cuales ellos también pueden nutrirse de conocimientos. Entonces, el internet, o sea, tiene una amplia gama de información, paquetes informativos, tiene algunos cursos en línea que nosotros podemos tomar para incluso poder cocinar, poder tejer, poder realizar algunas manualidades o incluso hacer algunas actividades como por ejemplo muñecos en goma eva, trabajos que nosotros podemos trabajar con los niños, o sea, rescatar diferentes tipos de alternativas que nos ayuden a nosotros también a poder enriquecer el proceso de enseñanza, aprendizaje en los niños, ¿no? Y por último, puntualizamos el punto número 7 que nos dice el futuro inmediato debería ser una escuela en la que coexistan los libros con las computadoras hacia un nuevo concepto de alfabetización. ¿Qué pudimos rescatar de este punto? A ver, ¿quién quiere compartirnos? Dice en punto 7. Dice. Sí, es el punto número 7. Dicen, complementando el punto 7, también nos dice que el futuro inmediato de ser una escuela en la que coexistan los libros con las computadoras hacia un nuevo concepto de alfabetización. Esto nos quiere decir que también la educación era alfabética. En esto también utilizaban lo que era la lectoescritura, donde desarrollaban los tipos de habilidades de codificación simbólico. También en esta escuela cultivaban lo que es la cultura académica, la impresa, también eso, Lisa. Ya, gracias, Giovanna. ¿Alguien más? ¿Qué significará la palabra alfabetización?
Dicen, la alfabetización se refiere a aquellas personas que no saben leer y no saben escribir todavía. Bueno, a eso se le denomina personas analfabetas. Pero ¿qué sería alfabetizar o alfabetización? Dice, es enseñar a las personas que no saben leer, escribir, ya sean adultas o niños, ¿no? Dijo, sería para mí. Exacto, gracias, Eusebia, ¿no? Acá, por ejemplo, el título nos dice, el futuro inmediato debería ser una escuela en la que coexistan los libros con las computadoras, así un nuevo concepto de alfabetización. Antiguamente, como les decía, muchas veces nosotros consultábamos y para las personas que tal vez tenían esa prioridad de poder consultar algunas bibliotecas para podernos aletrar un poco más o para poder conseguir el proceso de información, necesitábamos de un libro físico donde nosotros lo tocábamos, lo palpábamos, pasábamos las hojas, releíamos y volvíamos a releer y el proceso de información se nos quedaba, ¿no? Porque nosotros nos alfabetizábamos mediante el conocimiento que tenían los textos y los libros, ¿no? Entonces, cuando acá nos dice que coexistan los libros con las computadoras, no necesariamente, bueno, ahora que estamos viviendo en una era tecnológica, no necesariamente ahora palpamos el texto, lo releemos una y otra vez. Muchas veces cometemos el error, nuevamente volvemos a recalcar, de buscar la información, copiar la información y pegar la información y presentarla. Y muchas veces no leemos el proceso de información. Ahí, por ejemplo, no nos estamos alfabetizando más o no estamos dejando que el proceso de información que tenemos a la mano nos llegue a poder contribuir en nuestro proceso cognitivo de información. Entonces, acá cuando nos dice que es necesario que tanto los libros como la computadora puedan coexistir o coexistan ambas, porque ambas deberían complementarse. O sea, es necesario que ahora, bueno, antes de que exista esta pandemia, yo he visto varios centros infantiles que promovían el proceso de la lectura, porque la lectura, nos damos cuenta que la lectura ahora está dejándose de lado mucho, porque ya esta nueva generación, más que todo está con el dispositivo celular o simplemente ya no quiere leer el texto o el libro o en algunas obras. Yo recuerdo que mi profesor de literatura nos daba a leer algunas obras respectivas, ¿no? Y esas obras muchas veces eran de confusión porque a veces el principio estaba al final, el final estaba al medio, el medio estaba y era como de poder armar ese rompecabezas y de poder comprender y entender. Pero ahora si, por ejemplo, entramos en internet y colocamos el resumen de la obra, de tal obra, ¿no? Entonces ya tenemos el resumen, ya no es necesario que leamos el texto completo o el libro completo, entonces tenemos esa facilidad y accesibilidad. Pero muchas veces en ese resumen que ustedes pueden encontrar en la computadora o en el dispositivo celular, no siempre es complementaria el proceso de información que queremos dar a conocer. Y muchas veces el simple hecho de poder copiar ese pequeño resumen respectivo no nos nutre o no nos alfabetiza a nosotros mediante el conocimiento que queremos adquirir.